Entonces, estábamos viendo un ejemplo donde extender las cosas se vuelve engorroso. Entonces, ¿qué técnica podría aparecer para que eso fuera más sencillo? Entonces, es la técnica de reconocimiento de patrones, que yo quiero que ustedes entiendan y aprendan muy bien, porque es muy útil en programación funcional, muy útil. Entonces, vamos a hacer ahora descomposición, pero usando reconocimiento de patrones. Entonces, ¿por qué razón necesitamos tantas funciones de clasificación y de acceso? O sea, que si es suma, que si es producto, que entonces acceda al operador izquierdo, acceda al operador derecho, haga cosas. Pues, ¿por qué las necesitamos? Porque necesitamos reversar el proceso de construcción de una expresión. O sea, si alguien construyó una suma con la expresión uno y la expresión 2, yo necesito, para evaluarla, saber de qué está construida para saber cómo tengo que evaluarla. Entonces necesito reversar el proceso de construcción y para reversar el proceso de construcción es que crea uno la función o el método operador izquierdo, el método operador derecho para poder coger algo que fue construido y saber qué era lo que tenía en la izquierda y qué era lo que tenía en la derecha. Entonces, para eso es que yo uso todas esas funciones, por eso las necesito. Y por eso necesito tantos métodos y funciones. Entonces, eh, necesito saber qué subclase se usó en el proceso, necesito saber cuáles son los argumentos usados por el constructor en el proceso. Entonces, para eso es que necesito tantas funciones. Entonces, como es tan común que esas cosas sucedan, muchos lenguajes de programación automatizan eso con la técnica de reconocimiento de patrones. No sé cuántos de ustedes la conocen o no, pero entonces el reconocimiento de patrones es una manera de construir los datos, muy parecido a las clases, solamente que ahora le van a poner, a la clase le van a poner un apellido que se llama clase case, que es muy similar a una clase normal, salvo que viene precedida por la clase, por la palabra case. Entonces, ¿para qué nos va a servir eso? Entonces vamos a tener algo como esto. Tenemos la misma expresión y sin nada más, ahí no digo que tiene un descomposición, que no tengo un es número, un es no, nada de eso. Voy a tener la clase expresiones y voy a tener una clase case class, número, que tiene un parámetro para crearlo y que extiende expresión, y que tiene una clase suma que extiende, que tiene esos dos parámetros y que extiende expresión, y nada más. No defino ni qué métodos va a tener, ni nada de esas cosas, porque por defecto las clases clay eh, se van a poder explorar con muchas cosas por defecto, sin necesidad de yo definirlas. Entonces, igual que antes se define un trait, pues se llama expre y dos subclases número y suma, pero no hacemos nada más, o sea, va a ser algo como esto. Ahora sí lo que había aquí. Entonces tenemos el trait expre, la clase número y la clase suma, por ahora. Entonces, voy a reescribir eso, o sea, ahora voy a con esto. Entonces tengo uno que llama expre, pero no tiene nada. Tiene número, que solamente pendiente de crear número no tiene nada, y tiene suma, que no nada. ¿Qué hago con eso? Entonces, esta declaración define implícitamente dos objetos complementarios con métodos aplicados. O sea, implícitamente el haber hecho case class, él me creó un objeto que se llama número, que recibe lo que recibe esos números y que me crea objetos de tipo número. Y me creó un objeto suma que recibe lo que dice allá y me crea un objeto de tipo suma. Entonces, de ahora en adelante, yo ya no tengo para crear el objeto número, no tengo que decir ni un número de tanto, sino con decir número de algo, me crea el objeto ni un número de no sé. Y lo mismo pasa con las sumas. Pero estas clases parecen vacías, pues no tienen métodos, no tienen nada. Entonces, ¿cómo acceder ahora a sus miembros si están vacías? Pero antes de eso vamos a ir creando lo que dice ahí. Entonces, ya con esas yo puedo decir, por ejemplo, número de 5. Y ahora dice, número de 5 es un objeto de tipo número. O puedo decir suma de número de 5 que es una expresión con número de 6 que es otra expresión. Es una expresión de tipo suma. ¿Sí? Y las puedo guardar. N igual a número de 5. Entonces, en n quedó, n es un valor de tipo número que tiene guardado número de 5.
O también puedo decir que S es de tipo suma y que tiene que guardar, bueno, es este. O sea, con solo esas tres definiciones ya creé unos tipos y puedo empezar a crear cosas. Si las voy a querer evaluar, todavía no tengo con qué evaluarlas, pero por ahora voy ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué más puedo hacer con esas cosas? ¿Cómo accedo, cómo sé de qué está hecho el número? Entonces, la técnica de reconocimiento de patrones es como una especie de switch, no, pero más inteligente que el switch, porque hay ¿cómo se llama? Hay reconocimiento de patrones detrás, ya les muestro qué es, ¿sí? Entonces, en escala hay una expresión que se llama match. Y entonces yo puedo decir una expresión, hágale su reconocimiento de patrones, ese es match, con. Entonces, mire si está construido con números, si es un caso de número, o si es un caso de suma, o si es un caso de tal cosa. O sea, yo puedo coger esta expresión cualquiera, S, y le digo, mire si es una cosa construida con suma, por ejemplo, E1 con E2. Y en ese caso, si llega a ser ese caso, entonces haga lo siguiente con eso. Entonces, por ejemplo, voy a volver la expresión 1. ¿Sí? Eh, puedo decir, pero si llega a ser un número construido con algo, con n, entonces devuelva n. Y ahí cierro el case, el match. Lo evalúo. Entonces, como ese era una suma, y era una suma hecha de número 5 y número 6, ¿queda devolver eso? Número 5. ¿Eh? ¿Qué pasó ahí? ¿Era número, cierto? Por eso, la expresión es ese. Ese era una expresión, ¿no? Era suma de número 5 número 6. Sí, pero la expresión, ya, yo trato de entender. Constructor cannot be instantly expected type. Mm, sí, falta algún sintaxis. Mm, sí. Ya voy a resolver ese asunto un segundo. Voy a ver si este por lo menos funciona. Entonces, ese lo encontró que era una suma y entonces, tin. Ah, ya sé qué es lo que pasa, ya sé qué es lo que pasa. Ese para él es de tipo suma, pero no es de tipo expresión. Hagamos esto, solo pongamos que E es igual a S. Él debería, mm, pero va a decir que es de tipo suma. Mm,
Listo. Ahí hice lo mismo, solamente que le dije, la quiero ver como una expresión, no como una suma. Y entonces ahora puedo hacer esto mismo a esa expresión. ¿Mm? Entonces él ya fue viendo si con cuál case ella funcionaba y no sé. Entonces, el reconocimiento de patrones no es igual que un switch. Es no, que si es un cero haga esto y que si es un uno haga esto, porque cuando él reconoce que es una suma, él hace algo adicional a solo reconocer que es una suma. Para él E1 es una variable local, E2 es una variable local, y quedan instanciadas en el E1 y el E2 con que fue construida esa expresión. O sea, él realmente reconoció el patrón y al reconocerlo, extrae en esas variables que yo le pongo ahí los, los elementos con los que se construyó esa expresión. Y entonces yo puedo en el lado derecho usar esos elementos para hacer cálculos. O sea, yo no tuve que decirle devuélvame el operando izquierdo, sino que con este reconocimiento de patrones, él extrajo, sin yo decirle explícitamente, quién es el operando izquierdo, quién es el operando derecho, y yo puedo hacer operaciones con ellos. Esa es la fortaleza o la fuerza del reconocimiento de patrones, que coge una expresión que ha sido hecha de alguna manera y la descompone solamente diciendo, mire si esta expresión es de esta forma. Y si sí es de esa forma, entonces él descompone y averigua qué pedazo va aquí para que las dos cosas coincidan, para que el patrón, para que el patrón que yo puse, que se llama eh, case, suma de tal cosa, entonces si ese patrón coincide, él me dice coincidió y E1 era tal cosa y E2 era tal cosa. Y yo puedo hacer cosas con E1 y con E2. Si no coincide, pues no pasa nada y va al siguiente. Si ninguno coincide, entonces va a devolver algún mensaje de error diciendo ninguno coincidió. ¿Sí? Y si alguno coincide, entonces con el primero que coincida va a devolver lo que diga al lado derecho. Esto se llama reconocimiento de patrones. Entonces, hay alguna expresión que sirve para eso en escala de Match. No sé cuál es en Python, no sé cuál es en Java, no sé si los hay o no los hay, pero aquí es Match y el match va precedido por una expresión E y seguido por una secuencia de casos sintácticamente escritos de la forma case, patrón, flechita, expresión. Entonces, lo que hay a la izquierda del case, esto es un patrón, no es una expresión. O sea, aquí no estoy construyendo una suma, no estoy diciendo, quiero ver si lo que viene aquí tiene esta pinta. Entonces, ya esa pinta se llama un patrón. Y sí, entonces quiero que calcule como ella aquí al lado derecho. Entonces, ¿qué hace el lado derecho? Como ya calculé si era de la pinta que yo quería y ahí extraje lo que yo quería extraer, entonces, en el lado derecho, con lo que extraje, puedo hacer cálculo. Eso es un patrón. Si el resultado de evaluar no cumple con ningún patrón, se lanzará una excepción match error. O sea, el conjunto de patrones es una instrucción nueva, que tal vez no sé si usted la conocían. No la usan en ningún lenguaje, ni en Java, ni en Python, ni nada de esas cosas. ¿Python la tiene? Bueno, si no la habían visto, búsquenla en sus lenguajes que más les guste a ver qué tienen, a ver si le ofrece eso parecido, porque van a ver el poder que tiene el reconocimiento de patrones. Entonces es mucho más que un switch, mucho más que un switch. Un switch exige que el valor esté instanciado y lo que dice es si me dio 0, me dio 1, me dio 2, haga eso. Esto no es un si dio 0, si dio 1, no. Si la expresión que estoy evaluando fue construida de esta manera, entonces haga esto. Si fue construida de esta manera, entonces haga esto. Y el construir de esta manera es lo que se llama un patrón. ¿Listo? ¿Cómo se construyen los patrones? Entonces los patrones se construyen a partir de constructores de objetos. Entonces, por ejemplo, número, suma, como el de ahorita, que fueron unos objetos que creamos nosotros. Número, suma son los constructores de objetos. Entonces, número y suma pueden hacer parte de los patrones. Segundo, de variables. Por ejemplo, pusimos número n o suma e1, e2. Son variables
Entonces las variables pueden ser parte de los patrones. Tercero, comodines. Los comodines son como el underscore, el guión bajo. El guión bajo es un comodín. Como quien dice, por ejemplo, yo había podido poner aquí, en esta expresión, en lugar de E2, porque E2 no lo voy a usar al lado derecho. Entonces digo, suma de uno y cualquier cosa. Si usted reconoce que es suma de uno y cualquier cosa, entonces devuelve E1. Y esta expresión devuelve el mismo E1. ¿Sí? Entonces, es lo que llaman un comodín. Lo que venga ahí está bien que venga. Ahora, si no viene nada, entonces sí falla, porque dice, no, pues esperaba algo y no venía nada. Pero con lo que venga ahí, no lo puedo usar al lado derecho porque no le puse nombre, eso no lo extraje, solamente quise ver si venía algo ahí. Esos son los comodines. O constantes, como 1, true, 50, 100 cosas de ese estilo pueden venir ahí en los patrones. ¿Sí? Las variables en los patrones siempre empiezan por una letra minúscula. O sea, estas de aquí, esta, no, ahí no, en los patrones, aquí, en el match. Este E1, esta N, deben empezar con letra minúscula. Toda variable de un patrón debe empezar con letra minúscula. Por defecto, él lo exige que sea así. ¿Sí? El mismo nombre de variable no se puede aparecer dos o más veces en el mismo patrón. O sea, usted no puede, por ejemplo, decir que un patrón es suma de XX para decir que quiero que vea, quiero ver si vienen una suma con la expresión izquierda y la expresión derecha iguales, eso no funciona así. Tendría que ponerle XY y poner a la derecha X igual a Y o alguna cosa para si quiere saber eso. Pero tiene que extraer los componentes de la expresión, los componentes del dato que está extrayendo, tienen que extraerlos con nombres diferentes. No los puede extraer con el mismo nombre. Y los nombres de constantes deben empezar con letra mayúscula, a excepción de constantes reservadas como true, false, nulo, cosas de este. Entonces, esos son los patrones. ¿Vamos?